Hola y bienvenido o bienvenida a este espacio tranquilo donde la ciencia baja la voz y te acompaña a descansar. Esta noche, imagina que caminas con pasos lentos hacia un edificio que no presume su importancia, una caja silenciosa en el borde de la ciudad, con paredes que parecen contener un mar de susurros mecánicos. Vamos a recorrer despacio el interior de un centro de datos y el oficio paciente de su cuidador, y veremos, con calma y sin prisa, por qué la mayoría no aguantaría una semana en ese ritmo preciso y constante que casi no cambia. Si te gusta dormirte aprendiendo, te invito, con suavidad, a darle me gusta y a suscribirte. Así podemos seguir creando estas historias tranquilas. Y si quieres dejar algo reproduciéndose mientras te relajas, puedes abrir, cuando te apetezca, el enlace a las listas de reproducción en la descripción, para que el murmullo de los datos y los hechos te siga arrullando. ¿Desde qué ciudad o país nos ves en este momento? Ahora, deja que tus hombros caigan un poco y siente cómo la respiración se hace más lenta. Imagina que te detienes frente a una puerta con lector de tarjetas. La luz es discreta. El aire de la mañana aún fresco en la piel. Das tu credencial, esperas un bip con un timbre tímido y la primera puerta se abre a un pequeño vestíbulo. Otra puerta espera, una esclusa humana, como un suspiro entre dos mundos. Afuera, el viento y las hojas. Adentro, un clima inventado con cuidado. Una atmósfera donde cada gramo de humedad y cada grado de temperatura están pensados para que el pulso del silicio nunca se acelere demasiado. Das otro paso, la segunda puerta se abre y una brisa fría, constante, se desliza sobre tu cara como si el edificio respirara en silencio. El hall inicial es limpio, casi vacío. Un mostrador con pantallas discretas, un libro de registro con letras ordenadas, una caja con cubrecalzado y pulseras antiestáticas. La alfombra con textura leve que limpia la suela como un recordatorio de que aquí dentro se valora la calma y se evita el polvo. Te colocas una pulsera de tela conductiva que abraza la muñeca con suavidad, conectada a tierra, y sientes el metal frío apenas en la piel. El zumbido te acompaña, un murmullo inmenso que no sube el volumen, que nunca grita, que solo existe continuo, como si el edificio fuese un instrumento que toca una sola nota larga, en clave de do sin prisa. Te reciben quizá 2 o 3 colegas del turno de la noche con voces bajas y rostros tranquilos, una taza tibia entre manos. Te entregan el informe de traspaso, unas líneas escritas con letra calmada, notas horarios, alarmas menores, una etiqueta que falta en una bandeja de cables, un ajuste de umbral de temperatura en un pasillo caliente, una revisión de un UPS programada para el mediodía. Todo llega envuelto en esa normalidad sin dramatismos que define el oficio. Nada está roto, nada arde, nada corre, solo hay cosas que cuidar, flujos de aire que guiar, electrones que acompañar, datos que pasan como peces invisibles porque no hacen ruido, y tú estás aquí para sostener el hilo, para vigilar sin sobresaltos.
Caminas por un pasillo de paredes blancas hacia el corazón del centro de datos. El piso cambia a baldosas elevadas, firmes bajo tus pasos, con rejillas y placas que abren pequeños mapas por donde el aire frío avanza desde unidades de tratamiento, que, como pulmones grises, toman el calor del hardware y lo entregan a circuitos de agua helada o a serpentines donde un gas se condensa y se expande con la monotonía perfecta de las máquinas. A tu derecha, una fila de armarios, cada uno con puertas perforadas, LED de colores tenues, etiquetas alineadas como notas en una partitura. A tu izquierda, lo mismo, reflejado, un pasillo frío contenidito, una corriente casi laminar que se cuela por rejillas, que sube, que atraviesa servidores y despierta disipadores de metal que temblorosos, en su pequeña vibración, cantan el aria de la continuidad. Imagina que te detienes en el primer equipo, solo para escuchar. El ventilador gira a una velocidad medida, no hay arrebatos. Si sube un poco el calor, acelera. Si baja, reduce. El control es tan sutil que apenas percibes el cambio. Te acercas y ves a través de la malla pequeñas luces verdes. Verde significa saludable. Un mensaje mudo de que todo fluye. Alguna luz ámbar aparece de vez en cuando, recordándote una tarea prevista, un mantenimiento, un módulo que conviene revisar. No hay urgencia, hay calendario. En este lugar, los sustos se aplacan con procedimientos y el sobresalto es un invitado no deseado que rara vez se presenta porque las puertas están bien cerradas, las listas están bien escritas y el ritmo es el de la paciencia. Te pones unos tapones de espuma suave, no para callar el mundo, sino para domarlo un poco, como quien baja el volumen de una radio antigua hasta hacer la compañía. La espuma se expande y sella el oído con una caricia. Y entonces el zumbido se vuelve más bajo, casi un ronroneo. Los ojos recorren etiquetas con números largos, letras que dicen a qué circuito pertenece cada cable, a qué panel, a qué puerto, a qué switch. Tu mano repasa una bandeja donde los cables están peinados, ordenados en arcos suaves, sin tensiones, con bridas de velcro que no muerden, solo abrazan lo justo. La pulsera antiestática te roza la piel y te recuerda sin palabras que aquí la electricidad es amiga, pero se la trata con cortesía. A primera hora, la rutina dice: inspección visual del pasillo caliente. Te adentras en esa franja donde el aire, ya templado, sube como un suspiro tibio detrás de los servidores. No es un calor agresivo, es una manta que sube hacia el cielo raso, guiada por paneles cerrados que evitan que la brisa fría se mezcle antes de tiempo. Pasas la mano a unos centímetros de una rejilla y sientes apenas el flujo. No tocas nada, solo observas un panel que falta, una placa que se aflojó, un hueco donde debería haber una tapita de plástico. Apuntas en una tableta con la punta de un dedo. Faltan 2 blanking panels. En el rack 23B, el acto mínimo mantiene la respiración del conjunto. En los centros de datos no hay gesto pequeño. Todo cuenta.
Con la inspección hecha, te diriges a la sala donde la potencia entra y se reparte como un río que se bifurca. La luz aquí es más cálida, más humana. Hay gabinetes que contienen interruptores que alimentan barras, que alimentan paneles, que alimentan PDU, que alimentan servidores. Nombres largos, siglas, letras, pero lo que haces es sencillo. Miras, escuchas, sientes un sonido ligeramente distinto, una vibración. No hay tensión en el cuerpo, solo atención. Un UPS, esa gran caja que guarda energía en baterías, está en modo normal, con su pantalla mostrando números que, a fuerza de repetirse, se vuelven conocidos como una canción. Voltaje, frecuencia, temperatura del cuarto, nivel de carga. Apuntas otra vez. Con el tiempo, esas cifras te hablan. Un pequeño cambio anuncia otra cosa, no un problema, sino una historia que se desarrolla. Quizá el clima afuera cambió, quizá la carga de trabajo nocturna terminó, quizá alguien apagó un conjunto de servidores para actualizar un sistema. A las 10 de la mañana hay prueba mensual de generador. No es un evento, es una respiración más profunda. La energía del edificio, por un rato, vendrá de un motor que, con su combustible limpio y medido, se prepara para cuando alguna vez el mundo externo tome un descanso. Subes unas escaleras lentas hacia la sala de máquinas. Antes, haces una pausa y te pones cascos de protección que amortiguan aún más. Y sientes el aro acolchado apoyarse en la cabeza. El motor enciende con un bramido que no duele porque está domado por paredes, por puerta, por material acústico que se traga el grito y lo convierte en latido. Tú estás a salvo, lejos, observando por una ventana. El reloj corre 15 minutos, la carga pasa y vuelve, y nadie que duerme al otro lado de la ciudad lo sabrá. La continuidad está asegurada por costumbre, no por heroísmo. Imagina que, en el medio de la rutina, te toca un favor para un cliente. Alguien necesita que entres al rack de TCC, Puerto Cuarayí, y cambies un cable azul por uno rojo. No por capricho, sino porque el rojo pertenece a la línea B y la línea B a otra ruta. Por si la línea A decide algún día tomar vacaciones. Tomas el cable con calma, lo desenchufas con un clic que casi no suena y lo vuelves a conectar. Antes de hacerlo, miras el puerto. No hay prisa. Luego, etiquetas con una impresora que saca, como una lengua blanca, una tira de papel que pegas sin arrugas. El gesto se repite decenas de veces a lo largo de una semana. Nada cansa si el ritmo es el adecuado, pero el cuerpo, acostumbrado a variaciones, al caos de afuera, necesita adaptarse a esta cadencia que casi no cambia. Y ahí reside una de las razones por las que muchos no durarían 7 días completos en esta danza. La mente busca novedad. Y aquí la novedad es tan sutil que se confunde con la nada. Se transforma en una especie de meditación con botas antideslizantes. El aire, siempre el aire, entra frío por debajo del suelo elevado y sale templado hacia arriba.
y luego vuelve a enfriarse en equipos que no se cansan de repetir la misma coreografía. Los números importan, los sientes sin presionarte. Temperatura en torno a 22 grados, humedad relativa cuidadosamente mantenida alrededor de 40 a 50%. Ni muy seco, para evitar que pequeñas descargas invisibles cambien un bit en el peor momento. Ni muy húmedo, para que el metal no sude ni el polvo se convierta en barro. Un sensor del tamaño de un dedo se asoma a la sala y lee, sin molestar, la realidad. Tú lo miras de vez en cuando en una pantalla. Si hay algo que se separa un poco del plan, la corrección no es un sacudón. Es un giro de perilla minúsculo, un ajuste de set point que sube medio grado, que baja un punto de humedad. Los ciclos largos mandan y tú te haces parte de ellos. Hay una luz que no cambia, la de emergencia, con tono verdoso, que te recuerda que el edificio se piensa a sí mismo sin humanos, por si acaso. Caminas y de vez en cuando te agachas para abrir una bandeja bajo el piso. El panel se levanta con una ventosa que hace plop, con una suavidad creada. Debajo, un pequeño mundo. Cables gruesos como brazos, mangueras con aislamiento, guías que evitan que todo se cruce. Pones la mano a una distancia prudente y sientes, como un río subterráneo, el aire frío. No dejas que el panel se apague. Lo vuelves a cerrar, con cuidado de no atrapar un cable, de no torcer nada. El suelo vuelve a susurrar firmeza. La razón más común por la que un recién llegado no aguanta una semana no es un sobresalto, es la constancia. El cuerpo, los músculos de la espalda, las plantas de los pies, aprenden a querer a las alfombras antifatiga, a las suelas con su dibujo como la huella de un mapa. Las manos se secan un poco por el aire sin humedad, los labios piden agua, los ojos agradecen los parpadeos vespertinos. Y el oído, acostumbrado a picos y valles, aquí se encuentra con una línea recta que no se interrumpe. Es como dormir en una casa junto al mar y que, de pronto, te parezca que el mar está demasiado quieto. La mente, entonces, inventa una ola. Pero tú vuelves a respirar y todo se llena otra vez de ese rumor que acompaña sin invadir. El almuerzo en estos sitios es un ritual tibio. Una sala con luz ancha, un microondas que gira y emite un tono amable cuando termina. Una heladera con etiquetas de nombres que conviven con pulcritud. Un calendario magnético que marca los turnos y las guardias. Te sientas y sientes, por un momento, cómo el zumbido lejano se convierte en silencio suficiente para oír el crujido de una manzana. El cerebro descansa. En la mesa, alguien cuenta una anécdota mínima. Una vez, un servidor se volvió gruñón y reinició a destiempo, se revisó la memoria, se cambió una tarjeta, se ajustó un firmware y la vida siguió. Nadie eleva la voz. Las palabras caen como copos de nieve y tú, sin darte cuenta, liberas un poco los hombros. A media tarde, vuelves a la sala de energía. Las baterías de los UP reposan en estanterías que parecen bibliotecas de ladrillos negros. Cada pieza tiene un número, una fecha, una inspección.
Se miden pequeños detalles invisibles, la resistencia interna, la temperatura. Un técnico pasa una pinza y mira una pantalla. Si algo está fuera del molde, se anota para reemplazo. Con los años, algunas se hinchan, otras envejecen con elegancia. No se pelea contra el tiempo, se hace equipo con él. El reemplazo, cuando llega, huele a plástico nuevo y a herramientas limpias. El sonido de un tornillo que gira y el clic final de un conector encajado con precisión son como el cierre de un libro. En otro cuarto, el agua pasa en silencio, dentro de tuberías pálidas. Ese agua, que alguna vez fue lluvia o nieve, ahora se encarga de llevarse el calor con la misma calma con la que un río arrastra hojas en otoño. Algunas instalaciones usan torres de enfriamiento, donde el calor se entrega al aire exterior con una danza de gotas finas. Otras prefieren intercambiadores cerrados, donde nunca hay spray, solo metal y flujo. La palabra adiabático suena a poema y, en el papel, significa que el aire se hace más fresco al olvidarse de unas gotas, de un suspiro de humedad. Todo es amable. No hay humo, no hay alarmas. Se trata de flujos, de diferencias de temperatura que se negocian y se ajustan. La seguridad aquí es una rutina sin agudezas, man-traps que se abren y se cierran con bips corteses, cámaras que miran y olvidan al minuto, salvo que algo no encaje. Hay pasos contados, la tarjeta, el PIN, a veces una huella, un rostro, nada invasivo, todo neutro. El objetivo no es desconfiar, sino registrar, porque el orden ayuda a que la memoria no se desgaste. Tú lo aceptas con la misma naturalidad con la que aceptas que el aire es fresco en el pasillo frío y tibio en el pasillo caliente. Imagina que alguien te pide una verificación de etiquetas. Tomas una pequeña pistola de luz, un lector láser que canta un bip breve al leer un código. Pasas fila por fila, bip tras bip, como una lluvia de grillos repetitiva. Un panel dice, puerto 17. El sistema entiende que es el CIE. Tú confirmas. Ese inventario pausado te lleva a un estado donde los detalles ocupan la mente completa y nada sobresale. El tiempo así se estira. Y la semana, para quien no se acostumbra, se hace más larga de lo que parece. No es un sufrimiento, es una falta de picos. Y sin picos, cuesta saber cuánto has viajado. La gente piensa en los datos como algo etéreo, pero aquí adquieren peso. Pesan en kilogramos, en calorías térmicas, en cables que se curvan y en racks que suman cientos de kilos de equipos. Por eso, hay reglas suaves pero firmes sobre cómo mover cosas, 2 personas para ciertos pesos, carros con ruedas blandas que no lastiman el suelo elevado, rampas que se colocan con cuidado. Tú, al empujar, sientes en los hombros una tracción lenta y te detienes a la mitad para comprobar que no hay un tornillo que asome, que ninguna puerta quedó entreabierta. Estas pausas no son una pérdida de tiempo, son la forma en que el edificio te enseña su lengua. Cuando cae la tarde, el mundo afuera cambia de color, adentro no.
La luz es la misma, el aire es el mismo. Los le siguen su pequeña coreografía sin perturbarse. En la oficina del cuidador, una consola muestra gráficos suaves, líneas que suben y bajan poco, que hacen montañas bajas y valles poco profundos, consumo eléctrico, humedad, temperatura, pIUE. Esa relación entre lo que entra y lo que se usa, que aquí se persigue con paciencia. Un punto menos en pIUE puede significar que el aire y el agua se llevan mejor, que el frío se ubica justo donde debe estar. Los números encajan. Tu tarea es vigilarlos, como quien mira un fuego de chimenea, no para intervenir cada minuto, sino para notar con ojos mimosos cuando algo se aparta suavemente del abrazo de la norma. Hay otra sala especial donde vive la red, el latido silencioso que conecta pasillos con el mundo. Allí, switches que parecen estanterías de libros de espinas brillantes, con puertos que se iluminan en verde y en ámbar, para decir, sin palabras, estoy, paso, espero. Las fibras, hilos finos que llevan luz dentro, se curvan en radios generosos, nunca se quiebran, descansan en bandejas como pelos de un animal peinado. Los conectores encajan con un clic de dulzura, se limpian con un paño y una gota de aire, se protegen con tapa cuando no están en uso. Sientes, al manipularlos, esa fragilidad fuerte de las cosas que, aunque parezcan delicadas, llevan millones de pensamientos de un lugar a otro sin alardes. Hay equipos que exigen su propio amor, bibliotecas de cintas que archivan pedacitos del mundo en rollos oscuros que huelen a plástico limpio. Sus brazos se mueven con coreografía lenta, toman una cinta, la insertan, leen, escriben, guardan. Las cintas duermen años, no tienen prisa. Y tú, al pasar, miras sus pequeñas pantallas y te aseguras de que su descanso sea el adecuado. A medida que los días pasan, comprendes que no es el cansancio físico lo que expulsa a los impacientes. Es una combinación de horarios, de alumbrado constante, de aire siempre parecido. El cuerpo, sin amaneceres ni crepúsculos, pierde sus puntos de referencia. Por eso, el oficio enseña trucos suaves. Ir a la ventana de descanso en el cambio de turno. Salir 5 minutos al patio a mirar el cielo. Beber agua con pausas. Cuidar la postura, preparar un té con tiempo. Son remedios simples. No se necesita magia para durar una semana aquí. Se necesitan costumbres que suenan a casa. Una manta en la silla, palabras que se repiten, una música sin letras para cuando se revisan planillas, un cuaderno con tapas blandas donde anotar a mano, aunque todo sea digital. Por las noches, cuando la mayoría duerme, el centro de datos se parece a un edificio que sueña despierto. Los ciclos nocturnos de cómputo suben, bajan, se reparten. Tú caminas con pasos suaves por los pasillos y, a veces, te sorprendes contando ventanitas, tornillos, cables azules que van hacia el techo y vuelven. Ese contar, lejos de agobiar, adormece. El trabajo, en ese estado, se vuelve un hilo muy fino que te tira con firmeza hacia el presente.
La protección contra incendios aquí es un susurro adicional, no una sombra. En las alturas, tuberías delgadas muerden el aire, a veces con pequeños orificios que huelen a cuidado. Son sistemas que olfatean el humo antes de que exista, aspirando con una tímida succión el aire de la sala y saboreándolo para detectar cambios minúsculos. Si alguna vez un equipo calienta de más y deja escapar un aroma leve a barniz, el sistema presta atención y lo susurra a tu consola. Si algo exige acción, el gas noble del sistema espera, no para asustar, sino para mantener el aire respirable mientras reduce la energía del fuego a la nada, con calma. Es la gentileza de una nube que no moja, pero acompaña. A medio camino de tu recorrido, quizá te toque participar en una tarea de mantenimiento planificado. Se apaga una línea de energía para revisar un interruptor. El procedimiento es largo, no porque sea complicado, sino porque respira seguridad. Señalar, aislar, probar, etiquetar, confirmar. 2 personas, 4 ojos, un papel, una firma, otra firma. El metal en silencio espera. Se quita un tornillo, se saca una tapa, un olor metálico, un brillo de cobre. Se limpia, se vuelve a tapar, se retira la etiqueta, se enciende. La corriente vuelve como una brisa que no ves. Nada cambia, todo sigue. El arte del cuidador es hacer que cada pequeño gesto termine en eso. Nada cambia a ojos del mundo. En la escala del silicio ocurre algo que también te mantienen en humildad. Los bits, esos pequeños estados, a veces se equivocan solos, como si una mariposa invisible rozara un pétalo. La memoria moderna los corrige con delicadeza, y tú miras en un registro una línea que dice que una corrección se aplicó, que todo está bien. No te alarma, te tranquiliza ver que el tejido del sistema tiene hilo de sobra y se remendar. ¿Qué hora es para ti en este preciso momento? Sigues. Los días se parecen, y esa similitud es el corazón de la historia. Imagina un lunes después de una noche de lluvia. El aire llega un poco más fresco desde la calle. La torre de enfriamiento parece respirar con alegría. Tú notas que el consumo de los compresores baja un poco y apuntas un detalle en tu hoja. Pequeña mejora tan suave como una pluma. O el martes, un proveedor trae un paquete de discos de repuesto. Las cajas crujen como cartón nuevo. Se guardan en un estante, lejos del polvo, con un inventario que suena a música baja. El miércoles, revisas una línea de fibra que sube por una canaleta vertical. Confirmas que los radios de curvatura son grandes y amables, que no hay bridas demasiado apretadas. Deslizar un dedo por una curva sin aristas es un placer mínimo que también te sostiene. El jueves, te toca acomodar paneles ciegos. Son piezas negras, livianas, que encajan como fichas. Al cerrar un hueco, el aire decide obedecer mejor. Todo fluye una pizca más. El viernes miras un reporte de consumo y ves, como si fueses jardinero, que el pasto creció parejo. No hay parches. Los fines de semana,
El personal se reduce. El edificio baja un punto su actividad humana, pero la máquina sigue con su mantra. Es entonces cuando el cuidador aprende quizá otra lección: la soledad. Aquí no es un vacío, es una compañía suave. Entras con la llave silenciosa, recorres, saludas con la mirada a las luces, te sientas a revisar el correo con el murmullo detrás y cierras los ojos un segundo, no para dormir, sino para escuchar que todo sigue. Uno de los mayores desafíos, aunque no duele, es la precisión. La forma en que una etiqueta debe decir justo lo que dice, la importancia de un número que se copia igual. No hay espacio para la prisa descuidada. Y la prisa descuidada es un hábito que el mundo de afuera fomenta. Aquí ese hábito se desinfla. Muchos, al no ver fuegos artificiales, se desconcentran, pero el edificio no castiga, solo muestra con paciencia que el error silencioso se evita con ceremonias sin urgencias. Alguien podría no durar una semana por eso, por la falta de un espectáculo. Y sin embargo, para quien escucha, el espectáculo es la continuidad perfecta. A veces, al anochecer, toca limpiar. No con químicos agresivos, no con prisa, paños que no sueltan pelusa, aspiradoras con filtros finos que suenan como un suspiro, movimientos que siguen líneas rectas. El polvo, aunque no se ve mucho, llega con el tiempo. Y la limpieza, como tópico que acompaña sin sonar, sostiene el equilibrio. Te sorprendes disfrutando del brillo leve que queda en un piso después del paño, ese brillo sin reflejos fuertes, apenas una piel más joven. El centro de datos también tiene su costado de oficina ordenada. Documentos que se actualizan con letra que no tiembla, diagramas que muestran rutas como mapas de metro, procedimientos que comienzan con una frase amable. Antes de comenzar, confirme que. A veces se hacen simulacros, no son para asustar, son para ensayar la calma. Se mide el tiempo que toma llegar de un punto a otro, abrir una puerta, apagar un circuito, llamar a un número. Todo ocurre a paso normal, sin carreras. La voz nunca se eleva. Se repite hasta que la repetición quita la sorpresa. Hay palabras que se vuelven amigas. Redundancia, que significa que si algo decide descansar, otro algo toma la tarea. Tolerancia, que no es resignación, es cómplice de la estabilidad. Aislamiento, que no es distancia, es un abrazo que evita que una emoción pase de una pieza a otra. Contención, que no es limitación, es el arte de guiar el viento. Estas palabras en la boca de alguien que cuida un centro de datos suenan a poema. En la sala de transmisión, la luz pasa por hilos de vidrio más finos que una pestaña cargada de mensajes que nadie leerá a ojo. Mensajes que contienen la voz de alguien, el video de una clase, un suspiro en un chat, una foto de un perro, un resultado científico. Todo lo que el mundo hace con sus dedos, con sus teclas, con su aliento, pasa por aquí, por fogatas que no hacen humo. Pensar en eso a veces te da una calma especial.
no es presión, es un orgullo bajito, el que no necesita mostrarse, el de quien barre la vereda antes de que nadie note el polvo. Hacia el final de una semana, tu cuerpo ya entiende el reloj de la máquina. Sabes cuándo el ruido sube un peldaño porque cierta carga se activará. Sabes cuándo baja. Sabes dónde está la llave Allen, dónde se guardan los repuestos pequeñitos que siempre se pierden, dónde almacenan los guantes que no rayan. Sabes a qué huele una tarjeta nueva al salir de su bolsita, ese aroma a electrónica amable. Sabes cómo suena el clic exacto de un módulo bien puesto. Estos conocimientos son como canciones de cuna que te cantas a ti mismo sin darte cuenta. Algunos, sin el gusto por estas canciones, se impacientan. Nada estalla, nada corre. Tu teléfono no vibra con gritos, no hay aplausos. Es posible que al quinto día sientan que el mundo aquí respira demasiado lento y se van, no por incapacidad, sino porque la mente no encontró su silla. Otros se quedan y descubren que el trabajo es un refugio, un tejer invisible que sostiene cosas que importan a los demás sin pedir agradecimiento. La humedad es otro de tus compañeros. En la pantalla, un número que siempre está cerca del mismo valor. Cuando baja demasiado, el aire se vuelve áspero en la garganta y la piel pide crema. Por eso, el sistema suelta un vapor apenas perceptible, una bruma tan fina que no la ves. Lo hace en cantidades pequeñas, como cuando una tetera respira sin hacer ruido. Cuando la humedad sube un poco, la máquina descansa y el aire se seca solo. El equilibrio es un péndulo que casi no se mueve. Tu tarea es no interferir, solo supervisar que el péndulo no duerma del todo. Te cruzas a lo largo de los días con técnicos externos que vienen con maletines de espuma troquelada. Ellos también hablan bajo, miran a los ojos, piden permiso, anotan cada tornillo que tocan. Al irse, te estrechan la mano sin apretar. La cortesía aquí es parte de la seguridad. Nada estridente. Quizá un día te toca, con guantes antiestáticos, reemplazar una tarjeta de interfaz. La abres, la observas. El verde de la placa tiene un tono profundo, casi boscoso. Las pistas brillan con luz propia si las miras con cariño. Acomodarla en el carril es como devolver un libro a su estante. Se siente el momento justo en que encaja y las dos orejitas de plástico que aseguran el módulo descansan en su posición natural. Luego respiras, miras la luz que se afirma en verde y sigues. La gestión de cambios es otra disciplina tranquila. Un documento que dice qué, cuándo, cómo, quién. Un horario que evita pisar otros horarios. Desde afuera puede sonar burocrático. Desde adentro se parece a cuidar plantas. No se riega porque sí, se riega cuando conviene. Se escribe porque escribir es recordar mañana lo que hoy no quieres olvidar. El ruido, si le prestas atención, tiene microvariaciones. Hay pasillos donde la frecuencia principal es un poco más grave, otros donde predomina una nota más aguda. Aprendes a reconocerlo. Si una carcasa vibra mal, si una rejilla se afloja, escuchas un zumbido diferente,
una vibración distinta que sobresale como el sonido de una cuerda desafinada en una guitarra. Vas, pones la mano, aprietas con una llave y el coro vuelve a su entonación correcta. Eso, que para otra persona sería anecdótico, aquí es parte del arte de mantener el sueño del edificio sin ruidos raros. Fuera, el clima puede cambiar con dramatismo, dentro no. Y esa falta de dramatismo es para muchos una prueba. Como estar en un tren que se mueve a la misma velocidad, sin estaciones visibles. La mente quiere ventanas y tú se las das con pequeños rituales. Un té a una hora, un paseo por el perímetro, un saludo al guardia, una mirada al cielo desde la puerta de carga. Esas cosas mínimas marcan el paso de los días y hacen que la semana tenga su propia forma. Hablar del cableado es hablar de colores. El azul que se usa para la red principal, el rojo para la redundancia, el amarillo para el almacenamiento, el verde para la administración, según la convención de la casa. Los latiguillos descansan sobre peines que los alinean. La curvatura es generosa, sin ángulos cerrados. La belleza está en lo funcional. Un cable tensado de más no es solo feo, es una promesa de tristeza futura. Aquí se evita la tristeza con velcro y paciencia. En otro extremo, los sensores registran la presión diferencial entre pasillo frío y caliente. Si la presión se desbalancea, el aire se va donde no debe. Tú, con observaciones pequeñas, ajustas compuertas invisibles que guían el flujo. A veces es abrir un poco una rejilla, a veces cerrar una balda. Te tomas tu tiempo, un ajuste, una espera, una lectura. El edificio te responde como un animal doméstico gigante y manso que decide acomodarse de otra manera en su cama. Si trabajas de noche, descubres que la luz blanca tiene sus gradientes. Algunos espacios usan temperatura de color más cálida para descansar la vista. Tú agradeces esos amarillos suaves que acompañan cuando todo es quieto. El sueño te visita, pero no se impone. Tomas un vaso de agua, caminas, te estiras, vuelves, nada te apura. La salud en este oficio se cuida con lo simple: hidratación, pausas, postura, un banquito para elevar un pie y descansar la espalda mientras revisas un panel, un tapete acolchado en el puesto donde sueles estar de pie, un recordatorio para parpadear al mirar pantallas durante rato. Son pequeñas atenciones que se pagan solas en el largo plazo. No durar una semana, a veces, viene de ignorar estas gentilezas. El edificio no exige heroísmo, exige cuidado, principalmente de ti contigo. Cuando llega el fin de semana y el turno es corto, tal vez te toque acompañar la prueba de un sistema de detección en un cuarto secundario. Un técnico libera una cantidad pequeña de gas de prueba. Un aparato respira y confirma. Tú anotas la hora, el valor, la confirmación. La lista pone un check y pasas al siguiente punto. Al final, guardas el formulario en una carpeta digital y sientes que has tejido una trama más en la red de protecciones que se extiende por el edificio como una malla invisible.
También hay momentos para pensar en eficiencia. Un informe mensual que se prepara con la paciencia de un artesano muestra dónde se podría ahorrar un poquito de energía sin perder confort para las máquinas. Colocar paneles ciegos en tal fila, ajustar el set point de tal crack a un punto más alto en invierno, aprovechar el aire exterior durante ciertas horas en noches frescas. Pequeñas decisiones que no son decisiones, son murmullos que, sumados, cambian una décima, y al final del año, esa décima es un gesto amable con el planeta. A veces te toca preparar un pasillo para equipos nuevos, colocar guías, atornillar rieles. Cada tornillo entra sin apuro. La herramienta eléctrica zumbando bajito, ajustando con torque controlado. Al terminar, pasas la mano y sientes la solidez. El metal no cruje. Todo está listo para recibir. Y recibir con amabilidad significa que, cuando llegue la carga, no habrá sorpresas. Otra faceta es la comunicación. Aunque el trabajo es silencioso, escribes correos con cortesía. Informas que el martes a las 11 habrá una intervención que no se notará. Dices cuánto durará, quiénes estarán, cómo se revertirá si algo decide no cooperar. Lo escribes de forma clara, sin adornos, sin miedo. Y luego, tras hacerlo, lo haces. La biblioteca de correos y de informes es una memoria del lugar que algún día le servirá a quien llegue después de ti y ayudará a que esa persona, en su primera semana, no sienta la casa ajena. En los pasillos, la iluminación a veces tiene sensores. Se encienden al paso, con retraso mínimo, como si se despertaran de una siesta ligera. Ese detalle, casi lúdico, da una cierta calma. No hay luces que te golpean a la cara. No hay sombras agresivas. Todo es un trazo suave. La electricidad viaja por barras de cobre encerradas en canales que se abren con herramientas específicas. Alguna vez verás un medidor de armónicos que susurra números que indican que todo está limpio, que la forma de onda es amable. Si no lo estuviera, tranquilamente. Se colocan filtros, se ajustan cargas. Todo se resuelve sin drama, con números y con un destornillador. Las manos, con el paso de los días, se vuelven muy conscientes de la electricidad estática. Antes de tocar, tocas primero un punto de tierra. Sientes ese diminuto contacto que nadie oye, pero que tú sientes como una educación. Es una etiqueta de modales. Primero saludo a la casa, luego entro. Las cámaras térmicas enseñan otro mundo. Al mirar una fila con ese ojo que ve calor, descubres manchas amarillas donde hay trabajo, manchas azules donde hay descanso. Un conector más cálido de lo que debería ser te hace inclinar la cabeza. Vuelves luego con una llave, lo ajustas y al mirar otra vez, el amarillo palidece. Pequeñas victorias silenciosas, como alisar una arruga en un mantel. En invierno, afuera se forma vapor cuando respiras. Aquí dentro, no. El aire es constante, sin estaciones. En verano, afuera suena un ventilador portátil en una casa cualquiera. Aquí,
Los ventiladores trabajan siempre, pero no te piden nada. Tú te acostumbras a su compañía. El sábado, antes de irte, pasas a saludar mentalmente a cada sala. La de potencia, la de refrigeración, la de red, la de archivo, la de monitoreo. Son piezas de un reloj grande. El tic y el tac no se oyen, pero están. Te vas y al cruzar la segunda puerta, el mundo te da el viento, un rayo de luz distinto, el canto quizá distante de un pájaro, el motor de un auto. Son sonidos que parecen fuertes. Por contraste, caminas hacia afuera como quien sale de una biblioteca y vuelve a la feria. Y sonríes un poco, porque te das cuenta de que ese contraste es parte de lo que a muchos les cuesta al principio. La semana adentro no compite con el ritmo de afuera. Son ritmos distintos. Se necesita aprender a bailar los dos. Ahora, imagina que empiezas esa semana sin preparación. El primer día, tus pulmones notan el aire seco y piden agua. Tu espalda siente las horas de pie. Tus ojos se olvidan de parpadear frente a los paneles de monitoreo. El segundo día, el zumbido constante te resulta nuevo. Y el cerebro, travieso, te distrae. El tercer día, las normas de seguridad, que son amables pero firmes, te parecen muchas. El cuarto, una noche de guardia, el reloj interno desafina. El quinto, la previsibilidad te pesa. El sexto, una tarea repetitiva te enseña que repetir es construir. El séptimo, algo encaja. Y en ese encaje, de repente, sientes que puedes. Quien no llega a ese punto, quien se baja antes, no fracasa. Solo eligió otro ritmo. La ciencia aquí es doméstica. No hay pizarras con fórmulas en las paredes, pero hay termodinámica en cada soplido, electrónica en cada luz, teoría de la información en cada paquete que cruza. Y al hablar de por qué no durarías una semana, no se trata de subrayar lo duro, sino de levantar, con cuidado, el telón que muestra lo sutil. Lo que exige este oficio es una amistad con la constancia, un gusto por lo medible, un respeto por los procedimientos, un amor, aunque no se note, por la belleza que existe cuando nada se desordena. Si te quedas pensando en los pequeños elementos, puedes elegir uno y seguirlo con la mente. Una tuerca, un LED, una gota de agua en un serpentín, una tecla del teclado de la consola, un tramo de mano francesa que sostiene una bandeja, el tornillo que no se ve pero sostiene una tapa. Cada uno tiene su razón, su silencio. Y esa suma de silencios es la que te acuna ahora que anochece o ahora que cierras los ojos. En otra escena, te toca revisar los registros de eventos del edificio. Ves entradas con hora y minuto y segundo. Lectura de sensor, confirmación de operador, inicio de prueba de generador. Fin de prueba, apertura de puerta por credencial. Ciérrate, nada miente, todo cabe. El archivo se vuelve memoria y tú eres quien cuida esa memoria, no solo para hoy, sino para dentro de 2 meses. Cuando alguien quiera saber cómo era el jueves por la tarde en el pasillo 2.
El tiempo, si lo escuchas, tiene un latido bajo aquí. Los turnos marcan su compás. Las estaciones afuera golpean la puerta con lluvia o sol. Adentro el compás se mantiene. Quien no dura una semana a veces descubre que necesita más ventanas, más cambios. Y está bien. Quien sí se queda con calma aprende que la mejor melodía es la que no necesita sorprender para ser querida. Quizás sepas ya que un centro de datos busca, con dedicación, ser eficiente. A veces, en climas fríos, se usa aire exterior para enfriar, con filtros y compuertas que abren y cierran como párpados lentos. Esa técnica, de nombre suave, free cooling, se escucha como una promesa. En climas cálidos, el agua se trata con cariño en torres que evaporan con medida, cuidando que el equilibrio químico no se rompa. Hay quienes prefieren compresores con variación de velocidad que giran más o menos según el calor del día. En todos los casos, tú miras y ajustas lo justo. Una de las razones por las que muchos no durarían 7 días está fuera del edificio. El viaje, el estar disponible cuando el reloj del mundo duerme, el explicar a veces que un domingo hay que ir, porque una vez por mes el generador quiere cantar su canción. La familia entiende, los amigos preguntan, y tú, con tu voz amable, cuentas que es por la continuidad. No hay aspavientos, solo la pequeña satisfacción de cuidar. En las noches largas, con la ciudad apagada, el monitor de la sala de control se llena de mapas. Los puntos muestran temperaturas, cargas, estados. Si un punto se tiñe de un color distinto, te acercas. No es urgente si no lo dice. Te acercas con la misma velocidad de siempre, que es la velocidad de quien no tropieza. Lees, tocas, confirmas. Escribir en el registro te calma. Tal vez, sin darte cuenta, bosteces. Te estiras. El edificio no se ofende. Él sabe que el sueño es parte del desempeño. Cuando la lluvia es fuerte, el techo canta su propia canción. Pero aquí, a veces, no se oye. Piensas en el agua que corre por canaletas fuera. Piensas en los detectores de fuga que, en un piso, lamen el suelo con un cordón que detecta humedad. Y te tranquiliza saber que, si alguna gota osara entrar, se le vería. Y tú sabrías. Los olores dicen cosas. La sala de potencia tiene un olor metálico, mineral. La sala de servidores huele a plástico discreto, a pintura seca al aire limpio. La sala de refrigeración a veces huele a agua antigua, sin cloro. La sala de descanso huele a café, a té, a pan. Esos olores, cuando cierras los ojos, hacen un mapa, el tacto también, el borde suave de una bandeja bien terminada, la rugosidad leve de una etiqueta recién impresa, la textura lisa de un cable de fibra con su cubierta de poliéster, el frío súbito de una puerta metálica, el calor apenas perceptible de un panel iluminado. Tus dedos aprenden que la técnica también se siente. A veces, en un pasillo, un LED ámbar te llama. No es alarma, es advertencia. Dice, con su brillo tenue, que algo pide atención futura.
Tomas tu cuaderno y anotas. Mañana, turno de día, revisar módulo de ventilación del servidor tal. Y te vas. La paciencia es no tratar de arreglar todo ya. Es confiar en que los tiempos te permiten ordenar. En ciertas horas, debes abrir un expediente digital de cambio. Redactas con calma. El software te guía, te ofrece campos que se llenan con frases cortas. Pones la fecha, el responsable, el objetivo, el plan de reversa. Señalas que no habrá impacto y en la sección de notas escribes algo que solo otro cuidador entenderá. Cuidado con la bandeja superior. Los tornillos están largos. Ese comentario cuida más de lo que parece. El sueño llega fácil cuando la mente se mueve con este ritmo. Si escuchas ahora, quizá percibes en tu habitación un zumbido suave de un ventilador, un sonido distante de la calle, tu propia respiración. Deja que esos sonidos se parezcan a los de la sala que imaginamos. Haz de tu cama un pasillo frío que acoge la frescura, un lugar de contención, una fila de luces verdes dispuestas a acompañarte. Permite que los párpados bajen con la misma seguridad con que baja una compuerta de un equipo cuando cumple su tarea. Antes de cerrar, tal vez te apetezca pensar en otra razón amable por la que no durarías una semana. La disciplina de anotar. Es un hábito que cuesta al principio porque parece antinatural detenerse a escribir después de un gesto mínimo. Pero es ese gesto el que construye la memoria del lugar. Y la memoria en estos edificios es una forma de amor. No se nota, pero está en cada línea. Imagina, al final de todos los días, el momento de apagar la luz de la oficina de control. Queda una lámpara tenue en el pasillo. Caminas hasta la puerta, tocas tu credencial, se abre, vuelves a tocar, la segunda puerta sonríe en silencio y sales. El aire exterior te recibe con temperatura distinta, con humedad caprichosa. Te subes la solapa si hace frío o disfrutas un soplo tibio si es verano. En tu bolsillo, la tarjeta pesa poco. En tu mente, los números se apagan como luciérnagas que duermen. La ciudad te abraza y el edificio que dejaste atrás sigue cantando la misma nota, sin necesitar que lo piensen. Si este paseo suave te arrulló, deja que la cabeza se incline un poco más en la almohada. Estamos aquí cada noche para recordar contigo que la ciencia también es un arrullo y que hay belleza en la monotonía que sostiene. Si te gustó acompañarnos en este recorrido lento por el centro de datos, te invito con cariño y sin urgencia a suscribirte y a dejar un me gusta. Nos ayuda a seguir publicando con este ritmo sereno. Y cuando quieras, en la descripción te espera la lista de reproducción, por si deseas que otras historias calmas sigan contigo mientras te vas quedando dormido. Que descanses, que la noche te sea amable y que mañana el mundo te reciba con la misma suavidad con la que hoy respiró este edificio silencioso.